Mi nombre es Jessica Turner y lo que estoy a punto de compartir con ustedes es una revelación que transformó por completo todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Nunca tuve la intención de hablar públicamente sobre esta experiencia, pero después de lo que Jesús me reveló, ya no puedo guardármelo para mí. Siento una abrumadora sensación de urgencia por advertir a los demás sobre lo que está por venir y cómo pueden prepararse. Todo comenzó el 12 de noviembre de 2023, en una tarde de otoño inusualmente fría. El frío del aire me hizo abrocharme más la chaqueta mientras subía corriendo los escalones hacia la puerta de entrada. Acababa de regresar de una cita de urgencia con el veterinario con mi gato, Oliver, que había estado actuando de manera extraña todo el día. El veterinario me había asegurado que no era nada grave, solo una infección menor. Pero no sabía que ese sería el último momento normal que experimentaría en esta tierra. Tenía las manos ocupadas, el portabebé de Oliver en un brazo, una bolsa de medicamentos en el otro, mientras buscaba torpemente las llaves de mi casa. Fue entonces cuando todo cambió. Más tarde, los médicos me explicaron que sufrí un aneurisma masivo, algo que había estado creciendo silenciosamente en mi cerebro durante años. Pero en ese breve y horrible momento, todo lo que sentí fue un dolor repentino e insoportable. El dolor era tan abrumador que mi visión se volvió blanca. Dejé caer todo lo que tenía en las manos. El portabebés de Oliver golpeó el porche con un ruido sordo y mis llaves chocaron ruidosamente contra las tablas de madera. Luego, como si el peso del mundo fuera demasiado para soportar, mis piernas se doblaron debajo de mí y sentí que caía. Lo último que oí antes de que todo se volviera negro fue el maullido asustado de Oliver, que resonó en la distancia. Lo que siguió a continuación es casi imposible de explicar, y aún más difícil de comprender. ¿Cómo se pueden describir colores que no existen en la Tierra? ¿Cómo se transmite la sensación de vivir múltiples momentos a la vez o la experiencia alucinante de ver los pensamientos como si fueran objetos físicos? Es un desafío ponerlo en palabras, pero me siento obligado a intentarlo porque las cosas que presencié son demasiado importantes para no compartirlas. Los médicos me dijeron más tarde que había estado clínicamente muerto durante 13 minutos y 42 segundos. Pero donde fui, el tiempo no fluía de la manera en que lo experimentamos aquí. Sentí que había sido un instante fugaz y una eternidad atemporal al mismo tiempo. Lo primero de lo que me di cuenta fue de una ausencia de dolor. De hecho, ya ni siquiera podía sentir un cuerpo. No estaba confinado a la forma física, simplemente estaba consciente, presente y completamente vivo. Era como si hubiera despertado de un sueño, pero en lugar de regresar al mundo físico, me encontré en algo mucho más profundo, algo que solo puedo describir como la realidad suprema. Sentí como si todo lo que había conocido antes fuera meramente una sombra, un vistazo fugaz de la verdadera esencia de la existencia. Estaba rodeado de luz pura, pero no el tipo de luz que experimentamos en la Tierra. Esta luz no era solo una fuente de iluminación, estaba viva, era inteligente y estaba llena de amor. Era como si la luz misma fuera una manifestación de vida y amor, y parecía saturarlo todo, incluso las partes de mí que no sabía que necesitaban sanación. Sentí que reparaba suavemente mi alma de maneras que no podía entender, restaurando partes de mí que ni siquiera sabía que estaban rotas. Y entonces, la escuché, la música. No se parecía a nada que hubiera escuchado en la Tierra, algo más allá de toda comprensión terrenal. Imagínense, si pueden, el sonido de la alegría y la paz hecho audible. Si el amor pudiera cantar, esta sería la melodía. No era solo música, sino una armonía compuesta de millones de voces, pero incluso esa comparación no le hace justicia. La música parecía resonar desde todas partes y desde ninguna a la vez, y en ese momento, supe que era la canción natural de las almas en perfecta armonía con Dios. Era una sinfonía que expresaba la unidad de lo divino y lo humano, lo sagrado y lo eterno. Fue entonces cuando lo vi a él, a Jesús. Apareció ante mí, y en ese instante, lo conocí por completo. No porque se pareciera a las imágenes o representaciones que había visto en la Tierra, sino porque era más real,
más presente y más tangible que todo lo que había conocido. Su presencia era abrumadora, pero no de una manera aterradora. Era como si finalmente me hubiera encontrado cara a cara con alguien a quien había amado profundamente toda mi vida, alguien a quien siempre había conocido en mi corazón pero que nunca había visto con mis ojos. Y sus ojos, eran lo más profundo que he conocido en mi vida. Podría escribir páginas interminables solo sobre sus ojos. Contenían en su interior toda la extensión del amor, pero también la claridad de la comprensión y la verdad perfectas. Cuando él me miró, me sentí completamente vista, cada defecto, cada error, cada miedo, cada duda, y, sin embargo, en esa mirada, solo sentí amor. No a pesar de mis imperfecciones, sino debido a ellas. Él no solo me amaba a pesar de mi fragilidad, él me amó a través de todo esto porque vio el potencial de sanación y transformación, la belleza que podía surgir de las profundidades de mis defectos. Jessica, dijo, y escuchar mi nombre en su voz fue como el sonido de una hermosa melodía celestial. Hay cosas que necesitas ver. Lo que sucedió después fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. Sentí como si estuviera viendo varias películas a la vez, pero no fue simplemente una experiencia pasiva, la estaba viviendo. Jesús me mostró escenas de mi propia vida, pero no de la manera en que las había visto antes. Esta vez, vi todo a través de una lente diferente, una que reveló una comprensión más profunda del impacto de mis acciones. Vi cómo incluso los actos de bondad más pequeños que había realizado tenían una repercusión en las vidas de personas que nunca había conocido. Fue como si mis gestos de compasión hubieran desencadenado cadenas de eventos que repercutieron mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado. Pero había más. También vi los momentos que me había perdido, los momentos en que el miedo, el egoísmo o la duda me habían impedido hacer lo que sabía que era correcto. Sin embargo, no se trataba de avergonzarme. Jesús no estaba señalando mis defectos para hacerme sentir culpable, más bien, me estaba mostrando cómo todo está entrelazado, cómo cada lección que hacemos, sin importar cuán pequeña sea, impacta la estructura misma de la realidad de maneras que no podemos comprender por completo desde nuestro limitado punto de vista terrenal. Luego habló de nuevo, su voz llena de propósito, ahora déjame mostrarte lo que viene. Lo que siguió me dejó conmocionado hasta lo más profundo. Vi olas de oscuridad extendiéndose por la tierra, pero no era una oscuridad física, sino espiritual. Sentí como si la luz misma del mundo estuviera siendo eclipsada. Vi a la gente cada vez más aislada, consumida por su dependencia de la tecnología y desconectada de su verdadero ser. Vi que la fe era reemplazada por creencias falsas, formas huecas de espiritualidad que prometían plenitud pero que en última instancia conducían a un vacío más profundo. En estas visiones, fui testigo de comunidades desgarradas por el miedo, la sospecha y la división. Las iglesias estaban vacías, mientras la gente perseguía enseñanzas que al principio parecían reconfortantes, pero que dejaban sus espíritus hambrientos de verdad. Entonces lo vi, el gran engaño. Era algo tan sutil, tan atractivo, que incluso muchas personas devotas se sentirían atraídas por él, tentadas a aceptarlo como verdad. No era ruidoso ni agresivo, era silencioso, engañoso e insidioso. Pero esa no fue la imagen final que él me mostró. En medio de esta oscuridad abrumadora, vi luces. No eran faros grandes y brillantes ni figuras famosas, eran personas comunes, individuos que habían elegido permanecer fieles, que se negaban a comprometer sus creencias, sin importar cuán difícil se volviera el mundo que los rodeaba. Eran los que ayudaban a los demás, que decían la verdad con amor y que se apoyaban mutuamente a través de su fe compartida. Estas luces formaban conexiones, vínculos fuertes e inquebrantables que se fortalecían mutuamente frente a la creciente oscuridad. No eran los poderosos ni los conocidos, eran creyentes tranquilos y humildes que permanecieron firmes, negándose a doblegarse ante las presiones del mundo. Jesús comenzó entonces a mostrarme los preparativos específicos que debíamos hacer. No se trataba de acumular provisiones ni de fortificarnos en búnkeres, sino de algo mucho más profundo, la preparación espiritual.
Me reveló la importancia vital de construir relaciones auténticas y significativas con los hermanos creyentes, de profundizar en las Escrituras con sinceridad y de cultivar un verdadero discernimiento. Viene tiempo, dijo con voz firme pero llena de urgencia, cuando muchos se llamarán por mi nombre, pero no me conocerán verdaderamente. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. El enemigo hará señales y prodigios tan poderosos que, de ser posible, engañarán hasta los escogidos. Vi las formas en que las redes sociales y la tecnología digital, aunque no son inherentemente malas, se estaban utilizando para crear conexiones superficiales y falsas. Estas distracciones dificultaban que las personas establecieran relaciones reales y significativas con los demás. Fui testigo de cómo el entretenimiento constante y el ruido del mundo digital estaban embotando la capacidad de las personas para escuchar la voz de Dios y discernir su guía en sus vidas. Jesús me mostró que la clave para prepararnos para las pruebas venideras no era acumular más información o recursos materiales. La verdadera preparación estaba en profundizar y fortalecer nuestra relación con Él. Me reveló que muchos cristianos saben de Él, pero pocos lo conocen verdaderamente. En muchos casos, habían reemplazado las relaciones genuinas e íntimas con Él por la actividad religiosa rutinaria. Luego, Jesús me llevó a lo que solo puedo describir como una biblioteca enorme e imponente. Pero en lugar de estantes llenos de libros, la habitación estaba llena de millones de botellas de luz resplandecientes. Estas son oraciones, dijo. Todas las oraciones que se han hecho alguna vez se conservan aquí. Mientras permanecía de pie, asombrado, me mostró que incluso aquellas oraciones que parecían no recibir respuesta no eran en vano. Se estaban tejiendo en un tapiz divino más grande. Lo que parecían demoras a menudo eran la protección de Dios o la preparación para algo mayor. Vi oraciones de siglos pasados, oraciones que los fieles habían hecho mucho antes que yo, que finalmente estaban dando fruto de maneras que solo ahora eran visibles. También presencié oraciones del presente, oraciones que reconocí, que se extendían a través del tiempo para influir en el pasado, todo debido a la comprensión trascendente que Dios tiene del tiempo. Entonces Jesús me mostró algo que me hizo caer de rodillas, aunque ya no tenía rodillas físicas en ese estado. Me reveló cómo cada oración sincera, cada acto de fe, cada decisión de confiar en Él a pesar de las circunstancias, estaba creando algo real, algo duradero en el ámbito espiritual. Vi cómo la adoración no era solo cantar canciones o decir palabras. Era un acto tangible de creación, literalmente construir algo eterno, contribuir a lo que las Escrituras llaman nuestro peso eterno de gloria. En ese momento, comprendí que cada lección de adoración, cada ofrenda de nuestro corazón, era parte de una estructura eterna que se estaba construyendo en los cielos. No era solo un momento fugaz, estaba dando forma a algo que duraría para siempre. Pero Jesús también me mostró cómo muchos cristianos estaban pasando por alto esta verdad esencial, centrándose solo en los resultados inmediatos y visibles. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo, citando las Escrituras. Sin embargo, Jesús no se refería a un conocimiento intelectual o a una acumulación de hechos, sino a un conocimiento más profundo, basado en la experiencia, a una relación íntima y viva con Él. Demasiadas personas se conformaban con una comprensión superficial, pero no entendían lo que significaba conocerlo de manera profunda y personal. Luego, Jesús me mostró escenas específicas del futuro cercano. Fui testigo de cómo algunas personas enfrentaban desafíos que las habrían abrumado por completo si no hubieran desarrollado ya su fuerza espiritual en el presente. Él me reveló que los hábitos y las decisiones que tomamos ahora no son solo rutina, sino que son el entrenamiento que necesitamos para lo que nos espera. Vi que incluso los actos más pequeños de obediencia, como elegir perdonar cuando es difícil, ser generoso cuando es inconveniente o decir la verdad con amor cuando es más fácil permanecer en silencio, son en realidad preparativos cruciales para los desafíos más grandes que nos esperan. Él me mostró cómo cada vez que elegimos la fe en lugar del miedo, el amor en lugar del odio o la verdad en lugar de la comodidad, desarrollamos los músculos espirituales que tan desesperadamente necesitamos. Estas decisiones aparentemente simples no son insignificantes,
están sentando las bases para la fortaleza que necesitaremos para soportar las pruebas más difíciles que vendrán. Luego, Jesús me llevó a un lugar que parecía una enorme sala de control cósmica. Pero en lugar de estar llena de tecnología, estaba iluminada por energía y luz puras, irradiando un poder que no podía comprender. En este lugar, Él me mostró cómo funciona realmente la oración, no como un medio para lograr que Dios cumpla nuestros deseos, sino como una forma de alinearnos con lo que Él ya está haciendo en el mundo. La oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios para que coincida con la nuestra, se trata de transformar nuestros corazones y mentes para que coincidan con los de Él. Vi las oraciones como corrientes de luz, entretejiéndose en hermosos patrones, combinándose en olas de poder y propósito. Estas oraciones no eran simplemente aleatorias o desconectadas, ellos eran parte de un tapiz divino más grande que se estaba formando. Jesús me mostró que muchas oraciones quedan sin respuesta no porque Dios no esté dispuesto, sino porque se oran desde un lugar de miedo o voluntad propia, en lugar de estar alineadas con sus propósitos mayores. La oración, dijo, no se trata de cambiar mi mente, sino de cambiar la tuya para que coincida con la mía. En ese momento, entendí que la oración tiene menos que ver con pedir resultados específicos y más con transformar nuestros corazones para que estén en sintonía con la voluntad de Dios, permitiendo que sus propósitos se desarrollen en nosotros y a través de nosotros. Se trata de convertirnos en vasos a través de los cuales su poder y amor fluyan libremente al mundo. Vi cómo la adoración verdadera, no solo cantar canciones, sino vivir en una conciencia constante de su presencia, crea un escudo protector alrededor de los creyentes. Este no era solo un escudo defensivo para protegerse de los ataques. En realidad, hizo retroceder la oscuridad, creando espacio para que otros se encuentren con la presencia misma de Dios. La adoración, en su forma más verdadera, no se trata simplemente de lo que hacemos los domingos, se trata de cómo vivimos cada momento de nuestras vidas con una conciencia de su cercanía, y cómo tomamos nuestras decisiones diarias desde un lugar de conexión con Él. Entonces, Jesús me mostró algo que me rompió el corazón: cuántos cristianos vivían muy por debajo de su propósito original. Se conformaban con vidas religiosas cómodas y predecibles en lugar de abrazar la aventura y los desafíos de una fe real y vibrante. Me reveló cómo el enemigo usa distracciones como el ajetreo, la comodidad y el miedo para mantener a los creyentes atrapados en rutinas superficiales, impidiéndoles dar un paso hacia su verdadero llamado. Muchos se contentaban con una fe que era fácil, segura y familiar, perdiéndose la vida más profunda y significativa que Dios había planeado para ellos. Pero luego, Él me mostró la solución, y era a la vez más simple y más desafiante de lo que había anticipado. La clave para superar este estancamiento espiritual, reveló, era aprender a permanecer verdaderamente en Él, no solo pasar tiempo con Él ocasionalmente, sino hacer de su presencia la fuente constante de nuestras vidas. Se trata de aprender a vivir en perpetua conciencia de Él, tomando cada decisión desde un lugar de conexión con Él. Permanecer en Él significa que cada momento, cada respiración se vive en una relación con Él. Él me mostró cómo muchos creyentes tratan de servirlo sin esta conexión profunda, esforzándose en su propia fuerza y agotándose en la frustración. Separados de mí, nada podéis hacer, me recordó, y en ese momento, comprendí que esto no era una reprimenda dura, era una invitación. Jesús no me estaba regañando, me estaba ofreciendo una relación más profunda, una donde mi fuerza no provenía de mis propios esfuerzos, sino de la conexión permanente con Él. Entonces, Jesús me mostró algo que todavía me llena de asombro. Me mostró cómo nos ve, no solo a mí, sino a todos los creyentes. Vi cómo Él mira más allá de nuestras luchas actuales, nuestros fracasos y nuestras imperfecciones, y ve en quienes nos estamos convirtiendo. Él no nos ve como somos ahora, rotos y tropezando, Él ve la obra terminada, la transformación que se está produciendo en nuestro interior. Vi cómo cada acto de fe, cada momento que elegimos confiar en Él y cada instancia en que nos rendimos a su voluntad nos está transformando, lenta pero seguramente, a su imagen. Jesús me mostró que las pruebas que enfrentamos en esta vida no son un castigo sino una preparación. Son como el entrenamiento que soporta un atleta, duro, agotador y difícil,
pero esencial para desarrollar fuerza y resistencia para los desafíos que se avecinan. Vi cómo lo que a menudo percibimos como oraciones sin respuesta son, de hecho, la manera amorosa en que Dios nos da algo mejor de lo que pedimos. Es como un padre que no le da dulces a su hijo para el desayuno, no porque no lo ame, sino porque entiende el bien mayor. Las negativas y demoras de Dios no son actos de negación, son actos de amor, que nos guían hacia algo mucho mayor de lo que podemos ver en el momento. Entonces Jesús me llevó a un lugar que parecía una enorme obra en construcción, pero diferente a todo lo que había visto antes. Este lugar no estaba hecho de acero y piedra, sino de luz y energía. Era vibrante, lleno de propósito. Él me mostró cómo cada acto de fe, cada decisión de obedecerlo y cada momento de adoración estaban literalmente construyendo algo en el reino espiritual. Esto, dijo, es la nueva Jerusalén que se está preparando. Lo que vi estaba más allá de todo lo que podía comprender por completo, una ciudad de luz radiante y cimientos inquebrantables, que se estaba construyendo meticulosamente con cada oración, cada acto de amor y cada momento de entrega. Comprendí que cada pequeña y fiel elección que hacíamos en la tierra contribuía a la construcción del reino eterno de Dios. Vi cómo nuestras vidas terrenales son en realidad un campo de entrenamiento para las responsabilidades eternas. El carácter que desarrollamos ahora y la forma en que aprendemos a amar, servir y sacrificarnos son todos preparativos para los roles en su reino que están mucho más allá de todo lo que podemos comprender por completo. Las decisiones aparentemente insignificantes que tomamos hoy tendrán consecuencias eternas, que darán forma a los roles y responsabilidades que llevaremos por siempre. Entonces, Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. Vi cómo muchos creyentes estaban cambiando su herencia eterna por comodidades fugaces o un reconocimiento superficial. Vi a personas que elegían la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios, optando por la seguridad terrenal en lugar de abrazar la aventura espiritual a la que Él los había llamado. Vi cómo muchos estaban eligiendo las mentiras fáciles y cómodas de este mundo en lugar de las verdades difíciles pero transformadoras del Evangelio. La idea de perder sus recompensas eternas por el placer momentáneo era asombrosa. Pero Jesús también me reveló las increíbles recompensas que esperan a quienes permanecen fieles. Vi cómo cada sacrificio hecho por su reino, cada acto de obediencia, cada elección de confiar en Él a pesar de las pruebas y dificultades, estaba creando algo hermoso y eterno. Vi estos actos como joyas en la corona de los fieles, tesoros que durarían para siempre, mucho más allá de cualquier riqueza terrenal. Luego, Jesús me mostró formas específicas en que el enemigo intenta descarrilar a los creyentes. Vi cómo la duda, el miedo y la ofensa se usaban para abrir brechas entre los creyentes, separándolos unos de otros y de Él. Estas fuerzas sutiles pero poderosas trabajan silenciosamente, erosionando las relaciones y causando división dentro del cuerpo de Cristo. Pero Jesús también me mostró el antídoto para estos ataques. Al permanecer cerca de Él, podemos aprender a ver a los demás a través de sus ojos. Podemos amarlos con su amor, sin depender de nuestra limitada capacidad humana, sino de su gracia ilimitada e incondicional. Jesús enfatizó cuán crucial es proteger nuestros corazones, no construyendo muros de protección, sino manteniéndonos tan llenos de su presencia que no haya lugar para que la oscuridad se apodere de nosotros. Vi que cuando permanecemos en su luz, cuando mantenemos nuestros corazones centrados en Él, estamos a salvo de las trampas que el enemigo nos tiende. Pero cuando permitimos que la falta de perdón, la amargura y el miedo echen raíces, creamos aperturas para que el enemigo gane un punto de apoyo en nuestras vidas. Esas heridas emocionales y espirituales, si no se tratan, se convierten en puntos de entrada para la división, la destrucción y la duda. Jesús dejó en claro que la manera de proteger nuestros corazones no es a través del aislamiento o la autoprotección, sino a través de una relación cada vez más profunda con Él. Cuando permanecemos cerca de su presencia, llenos de su amor, estamos protegidos de las artimañas del enemigo y capacitados para caminar en victoria, reflejando su amor a un mundo quebrantado. Entonces, Jesús me mostró algo que me llenó de asombro y temblor. Me reveló cómo está preparando a su novia, la Iglesia, para su regreso. Vi cómo todo lo que está sucediendo en nuestras vidas en este momento,
cada prueba, cada bendición, cada alegría y cada dificultad, es parte de esta preparación divina. Me mostró que muchas de las cosas de las que oramos para ser liberados, nuestras luchas, nuestro dolor, nuestros desafíos, son en realidad parte del proceso que Él está usando para refinarnos y fortalecernos. Como un entrenador experto que trabaja con un atleta, Él nos está permitiendo enfrentar estos desafíos para que podamos estar mejor equipados para las pruebas mayores que nos esperan. Justo cuando pensé que no podía asimilar más, Jesús me reveló una verdad final: como toda la historia, todas nuestras historias individuales, están entretejidas en su gran historia de redención. Vi cómo cada vida, cada elección y cada momento encajan en esta gran narrativa divina. Nada se desperdicia, ningún acto de fe, ningún momento de lucha, ninguna oración se pierde en su plan. Cada persona, cada momento, cada circunstancia desempeña un papel en el desarrollo de su propósito eterno. Se me mostró que incluso las acciones más pequeñas, las decisiones aparentemente insignificantes que tomamos, son parte de algo mucho más grande de lo que podríamos entender en el presente. Entonces, con más amor del que jamás creí posible experimentar y sobrevivir, Jesús dijo que era hora de que regresara. Me miró con ojos llenos de compasión y propósito, y con una voz que resonó en mi alma, dijo: lo que has visto no es solo para ti. Compártelo con mi pueblo. Diles que se preparen, no con miedo, sino con fe. Diles que vendré pronto y que quiero que estén listos. Lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en mi cuerpo, rodeada de paramédicos. Me dijeron más tarde que un vecino había escuchado el maullido desesperado de Milo y me había encontrado desplomada en mi porche. Dijeron que era nada menos que un milagro que sobreviviera sin daño cerebral después de estar clínicamente muerta durante tanto tiempo. Pero sé que no fue suerte ni casualidad lo que me trajo de vuelta. Fue un propósito, una misión divina: compartir lo que había visto y experimentado y ayudar a otros a prepararse para lo que viene. Los médicos estaban asombrados por mi recuperación, pero no saben lo que yo sé ahora: que todo lo que sucede en el mundo físico es apenas una sombra de la realidad espiritual eterna. Lo que vemos con nuestros ojos, lo que experimentamos en nuestra vida cotidiana, es apenas un atisbo de la realidad mucho mayor que existe más allá. Estoy compartiendo esta historia, no para asustar a nadie, sino para animarte a ti, a animarnos a todos, a prepararnos. No acaparando provisiones ni escondiéndonos, sino profundizando nuestra relación con Jesús. Ahora, más que nunca, Él nos está llamando a permanecer en Él, a confiar en Él y a vivir en constante conciencia de su presencia mientras esperamos su regreso. El momento de prepararse es ahora, y la preparación comienza con un corazón completamente rendido a Él. Se acerca el momento en que nada nos sostendrá excepto nuestro conocimiento profundo y personal de Él, no solo hechos sobre Él, sino conocerlo verdaderamente. Desde esta experiencia, los cambios en mi vida han sido profundos, pero no son el aspecto más importante de lo que tengo para compartir. Lo que realmente importa es el mensaje que Jesús me dio para transmitir. Él viene pronto y quiere que su pueblo esté listo, no con reservas de alimentos, planes elaborados o preparación física, sino con corazones fuertes en la fe, inquebrantables en la confianza y completamente anclados en Él. Recuerde, la oscuridad que vi venir no es algo a lo que temer si caminamos de cerca con Jesús. Como Él me mostró, esta oscuridad es una oportunidad para que su luz brille aún más a través de su pueblo. La clave para enfrentar lo que venga es permanecer íntimamente conectado con Él, dejando que su vida fluya a través de nosotros y confiando en Él con todo. Cuando estamos firmemente arraigados en Él, sin importar las tormentas que surjan, su paz y su presencia serán nuestro fundamento. Sé que esta historia puede parecer increíble y entiendo completamente si algunas personas dudan de ella. Pero no la estoy compartiendo para convencer a nadie. La estoy compartiendo porque Jesús me lo dijo y mi único deseo ahora es ser obediente a Él. Si al menos una persona se siente inspirada a acercarse a Jesús gracias a esta historia, entonces todo el escepticismo o crítica que pueda enfrentar valdrá la pena. El mensaje es simple, aunque vivirlo es el trabajo de toda una vida: conocer a Jesús, conocerlo realmente. No solo los hechos sobre Él,
no solo los rituales religiosos, sino una relación genuina, personal e íntima con Él. Esta relación es lo que verdaderamente nos preparará para lo que venga. Es el fundamento que nos mantendrá firmes cuando el mundo se tambalee, y es la fuente de la fortaleza, la paz y la esperanza que necesitamos para atravesar estos tiempos inciertos. El momento de construir esta relación es ahora.